de Guaymapa de intendente. A ver, por allá. De ir por allá. Alejita de ir por allá. En mi escuela de intendente. Y mi señora, que está acá. Bueno, en realidad que siempre digo que en ninguna parte ya se requiere tantos inventos, podemos copiar nomás. Y con esa idea nosotros trajimos la Biblioteca Callejera al Paraguay. Nosotros estuvimos en el 2018 recorriendo los Estados Unidos y en una de esas plazas así también vimos una casita, lo que se quiera un poco jamás se puede ver un poco ahí, no hay que todos presos. Y así estábamos mirando y mientras estábamos en la plaza usaron la biblioteca alguna gente, vinieron, sacaron un libro y llevaban otro, deja un libro y lleva otro. Bueno, que entonces me dice mi señora, pero parece que es una biblioteca, ¿no? Y abrimos ahí y estaba lleno de libros. Hay tiros de sábado, en unas plazas nadie cuida eso, o sea, es de la población, es de la comunidad eso. Entonces nos sacamos una foto frente a esa biblioteca y pusimos en el Facebook cuando llegamos, cuando regresamos. Y ahí se acerca una compañera que se llama Priscila León, me dice, y apunta con Biblioteca Paraguay. Y bueno, vamos a hacer, yo voy a entrar, el mueble me dice que es el mueble este. Yo voy a mandar a hacer, me dice Priscila. Y bueno, yo voy a entrar los libros. Y después empezamos a buscar el lugar. Y fuimos a la municipalidad en la plaza que está frente a la comisaría y frente a la municipalidad, Plaza Ayola en Lambaré. Ahí nos fuimos como para colocar y nos dijeron la policía, no pueden colocar, aquí tienen que tener un permiso municipal. Primer problema hubo. Bueno, de ahí fuimos a la municipalidad para ver ese permiso. Y por ahí te vino el proyecto, todo el mundo de maravilla hablaba de nuestro proyecto, pero ni el intendente ni nadie de lo que hablamos nos dio el permiso para hacer. Nos dice, tienen que ir a la junta municipal, tienen que presentar el proyecto. Ese era el intendente, acá no vas a gastar ni un guaraní, acá ya está todo, vos lo que tenés que darnos es un espacio para poner biblioteca. Bueno, lo cierto es que nos pasamos con el departamento de cultura, departamento de biblioteca, de departamento, hasta el último, estábamos a punto de hablar con el limpiavidrio de la calle. No me dio el espacio. Hasta que después le dije, ya Priscila, ya que dejar con y por ya. Y abandonamos el. Entonces me fui, me senté en la computadora y escribí un artículo de lo bien que nos trataban en la municipalidad. Porque Orego sentíamos grande ahí, pero no solucionamos lo que queríamos. Todos nos decían ellos lunes, nadie solucionó. Entonces puse exactamente lo que nos ocurrió. Y al cabo de media hora el intendente de Lambaré me llama y me dice, Barreto, oye, ¿apótamos Cuba? Cambió la idea, ¿verdad? Entonces me dijo incluso la fecha y aceptamos. 27 de octubre se armó la primera biblioteca callejera en la Plaza Ayola de Lambaré. Y bueno, después hicieron ellos 3 más con recurso municipal y después se fue sumando gente. Bueno, dentro de todo eso la gente no le daba ningún crédito a esto. Oye, yo capata, te van a robar el mueble. Amigos escritores que me decían eso. Y nosotros dijimos con Priscila, ya estoy yo capaz, ya puedo. De Aljala libros, Añamoyo, Pepe, Cónico, hasta que hicimos la primera biblioteca. Al día siguiente a las 6 de la mañana se acosté con Emma Plaza para el Chavo, la biblioteca Yecacue entre Yemondapa. No ocurrió nada de eso, nada no ocurrió. O sea, hasta ahora 117 bibliotecas, no todas funcionan a las maravillas. Eso no hay algunas que funcionan muy bien y otras que no funcionan. En mi caso, yo tengo una biblioteca callejera frente a mi casa y me roban 50 libros por noche. Y es un problema, pero hay que insistir y lograr a que la gente entienda para qué sirve esto. O sea, la idea es que la gente tenga acceso al libro, que pueda libro. Si vos vas a comprar un libro y trabajás con el salario mínimo, vas a pensar 10 veces para hacer la compra. Porque 50.000 guaraníes que cuesta un libro,
o no vas a dejar darle de comer a tu hijo. Esa es la realidad en Paraguay. Entonces, acá no se lee porque no se tiene acceso a los libros. Y la idea con esto es que la gente tenga acceso. Y le agradezco demasiado a toda la gente que están apoyando. Primera vez, primero meteórico localidad Coa. Primera vez que tanta gente asiste a un acto de inauguración. Nunca vimos tanta gente. Lo vemos entre 10, entre 5, así nos matamos. A veces, la semana pasada estuvimos en Guayaquil inaugurando una biblioteca y estuvo el intendente. Es la primera vez. Pepe gana Baistena. Nos hagamos con intendente por falta de uno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y ojalá que esto funcione muy bien. Y el apoyo institucional es muy, muy importante. Muchas gracias, gente, y sigamos adelante.